A continuación, Patricia del Río va a conversar con Fernando Rospigliosi para analizar parte de lo que ha sucedido el día de ayer en torno pues a la situación de Julia Príncipe, ex procuradora, también el ex ministro de Justicia, Gustavo Adriancén, y las consecuencias que podrían traer todas estas situaciones. Adelante, Pati. Muchas gracias, Jorge, por el pase. Efectivamente, lo que nos interesa ahora sustancialmente es lo que se viene. ¿Por qué? Porque lo que ya pasó es terrible, pero no hay mucho que hacer. Las decisiones ya se tomaron. Hay una fuertísima oposición en la opinión pública y también en los líderes de otras tendencias políticas. Sin embargo, lo que hay que tratar de averiguar es qué cosa va a pasar hoy, qué va a pasar mañana, qué va a pasar la próxima semana. Fernando Rospigliosi nos acompaña para ver si tenemos una bola mágica o por lo menos algo que, alguna esperanza de que esta crisis política amaine un poco. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿Me puedes explicar? Como decía Cecilia Blume ayer, hace 2 semanas éramos el país de las maravillas, con una economía que todo el mundo felicitaba, capaces de armar una cumbre internacional, y hoy somos otra vez una república bananera. Bueno, digamos, estamos ya desde hace bastante tiempo embarcados en una situación de crisis política, debido sobre todo a lo que ya todo el mundo sabe, a que la señora Nadine Heredia es la que gobierna, y como está involucrada en una serie de asuntos bien oscuros, lavada de activos, tiene una serie de acusaciones en su contra, y todo el gobierno gira alrededor de ella. Estamos en una crisis política por eso. Nunca se había llegado tan lejos. Nunca le había costado tan caro al gobierno el que casi todo su aparato estatal tenga de alguna manera algo que ver con la defensa de la señora Heredia, ¿no? Claro, es que conforme van avanzando las investigaciones, las cosas se le van complicando, y entonces ellos están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de evitar que ella sea realmente investigada. La decisión de votar a la señora Príncipe, ellos sabían que iba a tener un costo político altísimo, y lo han hecho. ¿Por qué? Porque la señora Príncipe había hecho un par de cosas que le correspondían hacer, entregó las agendas a la fiscalía, pidió peritos de parte, hizo lo que tenía que hacer. Diga lo que diga el ministro Adriancén o el ministro Cateriano, exministro Adriancén, gracias a Dios, o el ministro Cateriano, está claro que la señora Príncipe básicamente la votaron por un tecnicismo porque les incomodaba. Ya no hay manera de que... Bueno, le incomodaba a Nadine, así ¿no es es, cierto? así es. El problema, Fernando, es que esta no ha sido solo una decisión de Adriancén. Mira que políticamente podrían haber dejado que este fuera un pleito entre el ministro y su procuradora, como de alguna manera lo fue el caso de Vilcatoma con el ministro Figalo. Acá ha habido respaldo del gabinete. Los ministros que no son Adriancén han firmado la resolución de salida de Príncipe. ¿Por qué hipotecar todo el gabinete tras una decisión a todas luces arbitraria? ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, en primer lugar, muestra que el ministro Cateriano sigue siendo el que recibe la luz verde de Nadine Heredia. Bueno, nunca dejó de serlo, creo. Nunca dejó de serlo, pero había gente que decía, no, es distinto. Bueno, el día lunes en la noche ha salido Cateriano con todo el gabinete a respaldar a Adriancén, a sabiendas que ya lo iban a sacar, porque se le venía la censura el día jueves, y sobre todo, ellos también sabían que ya iban a votar a Príncipe, y entonces era evidente que tenían que sacarlo, y sale Cateriano, compromete todo el gabinete en la defensa de este señor. Para que no se crea que la mirada del gobierno siempre es crítica y demoledora, yo creo que Cateriano tiene un gabinete sólido en la mayoría de carteras importantes, es decir, en economía, nos gustará o no, ahí está educación, producción, inclusión, transportes. Transportes. No tiene mal, los técnicos han hecho un trabajo serio, pero ¿por qué arrastrar a toda esta gente que está bastante incómoda a una crisis política que ni siquiera les compete? No tiene nada que ver con lo que ellos están haciendo. Solamente por Nadine Heredia. Entonces, digamos, ¿qué salida hay esta crisis? En mi opinión, bueno, ayer ha salido Keiko Fujimori a decir que la saquen de primera dama, hace un par de semanas salió Pedro Pablo Kuczynski a salir a decir que la saquen de la presidencia del Partido Nacionalista. Es decir, lo que están diciendo con distintas maneras es que aparten a esta señora del poder. El único que puede hacerlo es el señor Ollanta-Humala. ¿Puede ponerse los pantalones por primera vez en su mandato Ollanta-Humala? No lo sabemos, ojalá que lo haga. Yo he comparado esto con lo que pasó al final del gobierno de Fujimori y Montesinos. Al final, presionado ya por todos lados, Fujimori tuvo que apartar a Montesinos. Es verdad que a Susana Iguchi la votó primero, pero Montesinos no era, pero a lo que voy es que Montesinos no era su mujer. No, claro. O sea, eso es bien complicado, pero, o sea, nadie le dice que se divorcie ni que la echen en la casa. Simplemente que la parte del poder. ¿Y cómo se hace eso? Poniendo a un primer ministro que sea una persona independiente, con peso propio, y que no vaya a acatar órdenes de Nadine, como hizo, por ejemplo, Toledo con Beatriz Merino o con Pedro Pablo Kuczynski, que era
gente que no estaba contra el gobierno, pero que eran independientes y con peso propio. O como lo hizo Alan, dando Alan con Yehude. Con Yehude Simón, que no fue una buena elección, pero no por la estrategia, sino porque Yehude no funcionó bien, ¿no? Una cosa así tendría que hacer para garantizarnos una transición ordenada, tranquila y no con sobresaltos, con crisis cada semana. Esto es una cosa insoportable todavía en una situación difícil para el Perú por el decaimiento de la economía, por la inseguridad, por todos estos factores. Entonces, creo que eso, apartarla del poder es eso, poner un primer ministro que no obedezca las órdenes de Nadine. ¿Cuál debiera ser la actuación responsable del Congreso? Porque el Congreso no puede pisar el palito para que todo esto se desmadre en lo que nos queda del gobierno de Ollanta Humala. Deberían pedir la salida de Cateriano con la conservación de buena parte de su gabinete. ¿Cuál debiera ser la...? Sí, claro, ¿no? Eso es posible. Eso es posible. O sea, yo creo que esa es la alternativa a la cual deberían inclinarse las diferentes fuerzas políticas y la sociedad civil. Un gabinete presidido por una persona independiente con peso propio, consensuada, que no vaya a pelearse con Julia Príncipe, que no vaya a pelearse con los opositores, que no vaya a hacer las cosas que han estado haciendo. Yo sé que es difícil la pregunta que te hago. Juan de la Puente decía hoy en una importante columna en La República que no calcularon el efecto terrible de la salida de Julia Príncipe. Me cuesta creerlo, es una posición, me cuesta creerlo porque estaba recantado que si salía Príncipe esto se desmoronaba. Si ese fuera el caso, tu teoría tiene sentido. Frente a una reacción que no esperaban, tienen que tomar una decisión novedosa. Si esto es lo que esperaban, ¿ante qué cosa estamos, Fernando? Bueno, estamos ante una ceguera, ante un empecinamiento que es insólito, ¿no? ¿Se está hipotecando un país por una persona? Sí. ¿Por una señora? Sí. Con una señora que tiene miedo de ir a la cárcel, digamos, la realidad. Ya, como todos los peruanos, ¿no? Bueno, como tiene miedo de ir Pero ¿te presa. imaginas si todos los juicios que tenían que enfrentar los peruanos terminaran en una debacle nacional? Bueno, pues, pero desgraciadamente es la persona que gobierna el país desde hace bastante tiempo, según dice su propia gente, como Marche Jade y otros que han estado adentro y que saben cómo se maneja lo que todos sospechábamos, ¿no es cierto? ¿Deberían Ellos reponer lo han confirmado. a Julia Príncipe o eso es demasiado pedir? Ojalá que esa fuera una actitud de un premier independiente si es que tuviéramos esa salida para solucionar esta crisis. Si esta noche tenemos juramentación de nuevo ministro, que yo sospecho que no debe ser nadie distinto de Garcés, el viceministro que ya rápidamente hizo su tarea para que cuando se fuera de Erancén se ganara el puesto, que fue embarrar a la señora Julia Príncipe, y el gobierno no da ninguna señal y más bien, no sé, sale la señora Heredia como siempre a tomar juramento, porque básicamente ella se para al lado del presidente Humala como si fuera alguien a quien ante que se tienen que arrodillar los ministros. Para demostrar su poder. Ahí se para ella para que se arrodillen los ministros. ¿Qué cosa deberíamos leer si eso ocurre esta noche? Bueno, que van a persistir en el error, que van a persistir en la terquedad y que esto no va a terminar acá, sino que vamos a continuar con sucesivas crisis. Ojo, tenemos el otro asunto del ejército, donde han cambiado la ley para ascender a general de división a los compañeros de promoción de Humala que recién el próximo año podían ascender y que está dando lugar a una serie de rumores, de sospechas de que quieren usar el ejército políticamente para algo turbio. Entonces hay demasiadas cosas. Insisto, es indispensable que todos nos pongamos de acuerdo en demandarle al gobierno un premier independiente y que por tanto la señora Nadine Heredia deje de gobernar el país hasta las elecciones, hasta la transición al próximo gobierno. Yo insisto en que esta no es una crisis política a la altura del país que hoy somos. No nos merecemos una crisis de un país de hace 20 años destrozado por el terrorismo y con una economía por los suelos. Nos merecemos, no sé, crisis de países más importantes, digamos, ¿no? Por lo menos. Por una señora que no quiere ir a la cárcel, ¿no? Por lo menos, digamos. Y ahora todos estos que apoyaron al señor Humala en el 2011, que hoy día están felices diciendo cualquier tontería. Oiga, tuvimos garantes, tuvimos una serie de personas que dijeron, a pesar de que se sabía los antecedentes que tenía este caballero. La figura del garante no es yo apoyo incondicionalmente, es yo vigilo. Así que ahí tenemos que escuchar. Bueno, pero todos los garantes han seguido diciendo que este es el mejor gobierno que hemos tenido, por favor. Ahí tienen una oportunidad para hacer valer su condición de garantes. Estamos esperando. Gracias, Fernando. Gracias, la verdad Patricia. Que Dios nos ayude. Creo que esta vez la frase, nos sirve. nos cae perfecto.